Andrés Manuel López Obrador y la autoconstrucción. La semana pasada le añadí cosas a un segmento ya del streaming cuando López Obrador propuso que los 250,000 viviendas, sí, los 250,000 grupos, unidades familiares que perdieron su casa con el huracán Otis, reconstruyeran ellos sus casas. Que entra esto dentro de este esquema curioso de López Obrador, según el cual no se necesita saber nada para sacar petróleo, para hacer carreteras, ni para construir casas. Es decir, que esto de que ingenieros y arquitectos, ingenieros petroleros y esto, ¿por qué es un timo? Porque todo es mucho más fácil de lo que parece y todo lo sabe una persona en concreto, que es Andrés Manuel López Obrador. Bien. Sobre esta premisa propuso que las 250,000 viviendas sean autoconstruidas por la gente. Vamos a resolver el tema de la autoconstrucción y luego resolvemos el tema de la peor barbaridad que está haciendo este personaje. Pero vamos a ver qué es lo que ahora dice. No, vamos a ver primero qué es lo que dijo el otro día. ¿Qué hacer con la participación de todos? Lo que decía antes es que, bueno, esto de la reconstrucción se tiene que hacer con la participación de todos. Con un sistema de autoconstrucción. Hasta el día de hoy, la autoconstrucción es la que haces tú. Si contratas a otro para hacerla, pues ya no es autoconstrucción. No es hágalo usted mismo, es hágalo la persona a la que contraté. Yo no, vamos, todo el mundo entiende lo que significa autoconstrucción y la manejó correctamente. Es decir, no es correcto lo que propone, pero la definición es correcta porque explica. Que no es cosa del otro mundo. Se construye porque una casa. Todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. A ver otra vez. Los integrantes de las familias. Es decir, usted se le cayó su casa por el embate de un huracán. Punto uno, esa casa no estaba del todo bien construida, probablemente, pues no pudo resistir al huracán. O estaba construida para resistir huracanes menos fuertes. Ahora usted y los integrantes de su familia, la abuela Enriqueta, el primo Sofonías, los dos niños que se la pasan ahí jugando, van a reconstruir la casa, ¿no? Porque así lo dice, así ha pasado con todas las viviendas de México, según este señor, que no tiene idea. Los integrantes de las familias. Bueno, dijo esto y muchas personas dijeron, sobre todo en México, que es una locura. Es decir, si no sabes construir casas, no puedes construir casas. No sé si queda esto muy claro. Si usted no sabe conducir un auto, la autoconducción lo va a embarrar en un árbol si es que consigue echar a andar el auto. Es lo que está diciendo es que lo hagan las familias, ¿no? Bueno, la respuesta fue tan razonable de todo el mundo diciendo estás mal de la cabeza, que salió con esto ayer. Hoy va a empezar a entregarse el apoyo a los afectados, damnificados, primero para la limpieza de sus viviendas, en el caso de que no hayan resultado muy afectadas, se les va a entregar una cantidad directa. Esto va de acuerdo a el orden alfabético, también
aprovecho para decirle a la gente de Guerrero, empieza hoy y termina el día 7 la entrega de estos apoyos a más de 250,000 familias. Empiezan a entregarse, creo que 8,000 pesos por familia. Voy a parar aquí un segundo. De esto voy a hablar después. Pero la idea de que darle dinero a la gente es la solución generalmente no funciona. Es decir, cuando tú das una beca, lo que haces es pagarle a la escuela o a la universidad o a la academia y le dices a la persona, yo pagué tu beca, yo pagué tu inscripción y tus colegiaturas y tus mensualidades, lo que sea, para que tú estudies. Estás becado por mí. No se le da el dinero a él para que vaya a inscribirse, porque en muchos casos no lo va a hacer. Sobre todo si es gente pobre, cuyas necesidades más apremiantes probablemente no eran la beca, que la agradecerán mucho, que la aprovecharán muchísimo, pero que si tienen el dinero generalmente, probablemente lo usen en las medicinas de la tía, ¿no? Todo lo ha querido resolver López Obrador entregando dinero, o sea, dando pescado por no enseñar a pescar. Y en este caso, quédense con las cifras porque lo que me interesa es lo que vamos a llegar después, porque todavía queda un poquito de esto. Y terminando, se empiezan a entregar 60,000 en 2 pagos. O sea, a partir del día 7 ya son 30,000 como un primer pago, una primera entrega a un número importante de afectados, casi a todos. A los más afectados, creo que hay quienes van a recibir 40, pero se les va a dar la mitad. Todo esto ya para que empiecen a adquirir sus materiales de construcción para la autoconstrucción, que no me entendieron o no quisieron. Cuidado aquí. Porque cuando hablé de esto, porque me interesaba mucho que la gente empezara a prepararse, es decir, a ver, ¿dónde vamos a conseguir los maestros albañiles? Pues en las colonias. Ellos hicieron sus casas, ellos conocen. Eso es autoconstrucción, pero no es, a ver, haz tu casa. O yo estoy mal de la cabeza, o había dicho haz tu casa, porque todas las casas en México se han hecho así, las han hecho los integrantes de la familia. Ahora no, ahora ya es autoconstrucción, pero no construcción auto, sino que consigues un maestro albañil. Sigamos. No, te vamos a apoyar con un recurso económico, no crédito, es apoyo. Pero son 250,000 casas. Si lo hacemos desde el gobierno, no es lo mismo. Todos tenemos que participar para poder avanzar. Así pues hacemos todo, los caminos de Oaxaca. Pues nosotros damos los recursos y la gente se organiza. La gente se organiza. La gente se organiza. O sea que la gente lo hace. Sin ingenieros y sin arquitectos, sin un plano, sin un análisis del terreno. Quiero decirle a la gente que no está en México que Guerrero no solamente es un espacio, un lugar donde llegan huracanes, es una costa del Pacífico donde por supuesto pueden llegar huracanes y a veces del nivel del Otis. También es una de las zonas sísmicas más intensas de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque precisamente allí es donde se juntan las dos placas o se está subduciendo una placa en otra, si no mal no recuerdo es la placa de Cocos bajo la norteamericana, y en las costas de Guerrero y Oaxaca son los epicentros de todos los terremotos que han afectado a México, o la gran mayoría de los terremotos que han afectado a México.
incluyendo el del 85, en el que yo participé con lo que pude apoyando. Y la gente va a construir sus propias casas con un albañil, no arquitectos, no ingenieros, que los tiene el gobierno. No contratando empresas constructoras que puedan hacer, hombre, no haces un plano para cada familia, no haces 250,000 planos tampoco, pero puedes hacer planos generales para grandes grupos de personas, sin que cueste demasiado, pero garantizando que la casa esté bien construida, ¿no? Porque no necesitas un maestro albañil, necesitas un maestro de obras que convierta lo que está en el plano en una construcción real. Toda esta complejidad no entra en la cabeza de este personaje. Pero, peor aún, ¿saben ustedes cuántos son 60,000 pesos? Son 3,000 euros. O sea, 3 meses de salario mínimo interprofesional en España. ¿Saben cuánto cuesta una casa de las más modestas, de las que en México se llaman de interés social, de 58 metros cuadrados, que es muy modesto? 400,000 pesos. 400,000 pesos. Les van a dar 60,000. Y esta gente que se ha quedado sin nada, que ya vivía en condiciones de marginalidad, de pobreza, pero que además se ha quedado sin trabajo porque vivía del turismo, le toca poner 340,000 pesos por familia. No puedo, porque me lo impide mi forma de ser, considerar que este personaje es un sociópata que disfruta con el sufrimiento de otros. Me parece incorrecto. Probablemente lo es, pero yo prefiero el beneficio de la duda. Prefiero darle el beneficio de la duda y decirle que está mal de la cabeza. Y peor de la cabeza están los que están a su alrededor, y que cuando a él se le ocurre esta idea de darle 60,000 pesos a cada persona, para un total de 15,000 millones de pesos, que no es tanto todo esto, está tratando de quitarle ese dinero solo al Poder Judicial, al que está tratando de doblegar a su capricho, darles 15,000 millones de pesos en vez de realmente colaborar en la construcción y poner toda la capacidad del gobierno e incluso del ejército que tanto adora López Obrador al servicio de la ciudadanía, les está diciendo pon 340,000. Yo creo que está mal de la cabeza. A lo mejor me equivoco y es simplemente un malvado que se le ríe en las narices a 1,000,000 de personas que han sufrido un desastre colosal a larguísimo plazo, que no terminó cuando terminó el huracán, pero que tampoco va a terminar cuando hayan reconstruido sus casas, si es que las reconstruyen. Pero yo siento que mucha de esa gente, como es lógico, va a emigrar a otros lugares donde pueda ganarse la vida, porque Acapulco no se va a convertir en un centro turístico que le dé trabajo a toda esa gente en los próximos años. Hay que reconstruirlo todo. Lo que va a lograrse es una enorme emigración, y las casas que sí se construyan todavía vendrán los fariseos amigos de a decir, mira qué bien hicimos dándole 3,168 euros con 2 céntimos a cada uno de estos desgraciados. Y ahora me dirán que yo soy conservador y que yo soy de derecha porque no acepto las glorias de la Cuarta Transformación y del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que si lo tuviera yo cerca me oiría. María Isabel Gutiérrez de Velasco dice, sin duda AMLO es un malvado, yo no estoy convencido de ello, yo creo que es más tonto que malvado, y porque lo conozco personalmente. Pero es un malvado que está acompañado de gente que por ignorancia o por corrupción lo apoyan. Eso es lo que me preocupa. Gente que yo sé que es inteligente. Gente que yo sé que esto no se lo pasaría a un gobernante de otro partido o de otra tendencia política. La tendencia política de López Obrador para mí es el narcisismo populismo, no tiene nada que ver con la izquierda, ni tanto con la derecha. Es narcisista populista.
Pero cualquier persona que no fuera AMLO, fuera de otro partido, fuera de izquierda o de derecha, no le pasarían lo que hace AMLO, lo que hace López Obrador. Gente que yo conozco, que fueron mis amigos, y que cuando escuchan una estupidez del tamaño de esto y una injusticia del tamaño de esto, de decir algo que cuesta 400,000, te voy a dar 60,000 y encima me tienes que dar las gracias, no se lo pasarían a nadie. Y aquí lo aplauden o callan. Lo aplauden o callan. O que el observador se lance contra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mientras las editoriales del Estado están haciendo negocios en la Feria del Libro de Guadalajara. Las editoriales del propio gobierno mexicano. Todo el mundo sonríe. ¡Ay, qué bien! Es usted muy inteligente, señor presidente. Eso se ha hecho siempre con los priistas, hombre. Contaban la historia aquella de Ruiz Cortines, que fue antes de López Mateos, antes de Díaz Ordaz, antes de Echeverría, antes de López Portillo. O sea, allá en los años 40. Cuando le decían, venían caminando por la calle, todavía caminaban por la calle los presidentes, cerca de Palacio Nacional, y Ruiz Cortines preguntó muy angustiado, ¿qué horas son? Y uno de los que estaban por ahí, de estos que ahora son mis viejos amigos de la izquierda, dice las que usted diga, señor presidente. Si usted ordena que sean las 12 de la noche, son las 12 de la noche, y este país se para porque son las 12 de la noche, porque lo dijo el señor presidente. Y este mamarracho no ha servido más que de señor presidente como todos los anteriores.